Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con el gozo del Señor te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y es nuestra oración al Eterno que pueda usar la palabra como un instrumento para tu edificación en el área de tu vida donde tú tengas necesidad y donde Dios te quiera bendecir. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Te invitamos a que estés atento, atenta a lo que Dios quiere sembrar en tu corazón. Ven con nosotros y juntos estudiaremos con gozo la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Vamos a leer 2 versos para revelar el tema, lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Dice: y su cinto de la obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dice versículo 15: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Que Dios nos hable y nos ministre a través de su palabra en esta ocasión. Quise leer estos pasajes con el propósito, como dije, de revelar el tema, lo que Dios quiere enseñarnos en esta ocasión. Nosotros sabemos, amados, que Dios, desde que nos creó, nos dio una parte que hacer en su obra. La creación, aún la natural, uno de los propósitos de la misma es que el hombre como criatura colabore y participe con Dios de su propósito. Por ejemplo, Dios hizo al hombre a su imagen, Dios capacitó al hombre y después dice la Biblia que Dios le entregó el gobierno de la tierra. Instruyó al hombre para que el hombre trabajase, labrase la tierra, se alimentase de lo que produjera la tierra, pero a la vez el hombre iba a ser un siervo de Dios. Aún en la creación natural, en el aspecto espiritual es lo mismo. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, nos salvó para que llevemos la imagen de su Hijo. El Señor nos dio una parte a todos que hacer en su obra. Nosotros podemos decir que somos constructores con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor usa la tipología de una construcción. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento usa mucho la palabra edificación. Y la palabra edificación viene de la misma idea de edificar. Y se usa también para hablar de la edificación espiritual. Pero la idea viene de construir. Edificar es construir. Y las tipologías que usa el Antiguo Testamento, por ejemplo, en las construcciones de los diferentes tabernáculos, nos ilustran también la construcción de un tabernáculo espiritual.
La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en esta dispensación en templos hechos de mano, sino que Dios habita en nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu. Siento que usted lo diga. Somos morada de Dios en el Espíritu. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. La Biblia dice que Cristo es el fundamento, es la piedra angular del edificio de Dios. Y dice primera de Pedro 2 que nosotros somos piedras vivas en ese edificio. Y como sucedió en el edificio que construyó Salomón, las piedras no eran labradas en la misma cantera, y cuando venían y eran colocadas no se usaba ningún instrumento. Nos habla eso de que ya son obras preparadas de antemano antes de Dios venir a construir. Todo está preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios está en este momento realizando esa obra de hacer un edificio espiritual. Nosotros, dice Pablo, edificio de Dios somos. Dios está construyendo. Pero Dios también está construyendo en nosotros como iglesia un edificio espiritual. Nos está trabajando, el Señor está haciendo una obra para colocarnos en ese lugar donde Él nos ha ubicado a todos nosotros. Y la Biblia usa como para nosotros la ilustración de la construcción de los templos o tabernáculos. Por ejemplo, vamos a ilustrar lo que Dios nos quiere decir hoy a través de la construcción del tabernáculo del testimonio. Yo quiero que ustedes vengan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 26. Primeramente el 25. Éxodo capítulo 25 primero. Vamos a estudiar la palabra y después vamos a sustraer, a espigar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Éxodo capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Miren ustedes, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diese de su voluntad de corazón. Tomaréis, dice, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. ¿Harán qué cosa? Un santuario, o sea, un tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos. Y dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien. Dios entonces mandó al pueblo a que diesen ofrenda para él. Todos esos materiales que habla ahí, que leímos ahí, esos metales, tela, en fin, todas esas cosas para construir y para adornar el tabernáculo del testimonio. ¿Con qué propósito? Hacerme un santuario y yo voy a habitar entre ustedes. Dios hizo que Israel habitase en tiendas durante los 40 años en el desierto. Por eso Dios quiso habitar también en una tienda. Él lo que quiso decir fue: háganme una tienda grande y yo voy a habitar en medio de ustedes. Y era una tienda parecida a la de ellos en cierto sentido, naturalmente más grande y con otros detalles, pero era una tienda, era un tabernáculo, una tienda, y Dios la colocó en el centro de todo lo que era la vida de Israel. Y la palabra ahí, habitar, la palabra hebrea nos habla de ser un vecino. En otras palabras, hazme una tienda en medio de tus tiendas, que yo voy a ser un vecino, yo voy a habitar en medio de ti. Así lo hizo Dios. Y en esta construcción de este tabernáculo, como sucede en la construcción del templo de Salomón, nosotros podemos sustraer enseñanzas muy lindas para nosotros
para nosotros lo que estamos construyendo un edificio espiritual para Dios. Estamos colaborando con Dios en la realización de un propósito. Y hay dos enseñanzas que Dios quiere grabar en nosotros en este día en cuanto a nuestro rol o papel que desempeñamos como constructores con Dios, como edificadores juntamente con el Señor. A cada uno se nos asignó una labor. Muy bien, ahora yo quiero que ustedes vean las instrucciones de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Lo primero, vengan al capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1. Vamos a leer algunos textos para que ustedes vean una expresión que es común en las instrucciones de Dios en cuanto al tabernáculo, especialmente en todas las áreas, pero en algunas áreas. Por ejemplo, el 26:1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines. ¿De qué? De obra primorosa. Diga otra vez conmigo: obra como primorosa. Subrayen, graben en sus mentes esas dos palabras: obra primorosa. Sigan leyendo conmigo ahora. Vengan al versículo 31 de este mismo capítulo. Así que las 10 cortinas era un tabernáculo. Habían 10 cortinas de diferentes colores que cubrían todo el tabernáculo. Ahora, versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra como primorosa, con querubines. Obra otra vez, como dice, primorosa. Capítulo 28. Ahora van a entender el capítulo 28. Para que entiendan, leímos el versículo 6, pero para que entendamos, miren ustedes el contexto. Versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, versículo 1, 28:1, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Dígalo conmigo otra vez: para honra y hermosura. Muy parecido a obra primorosa. Para honra y hermosura. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿A quiénes? Sabios de corazón. A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y dice que de obra primorosa. Repite el pectoral, versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Y repite ahí los colores. Vengan conmigo también. Ahora, para que entendamos, capítulo 39, versículo 1. Dice: del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas de Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Yo creo que ya es suficiente leer tanto lo primoroso. ¿Recuerdan ustedes cuando ustedes a veces hablan muy bien de una persona y dicen: ay, ese es un primor? Esa persona es tan linda que es un primor. ¿Saben ustedes lo que significa esa palabra? Primor. Déjame compartir contigo lo que significa esa palabra. La palabra primor, de donde viene la palabra primorosa, significa destreza. Repítelo conmigo. Habilidad, esmero, excelencia en lo que se hace o se dice.
Te lo voy a repetir. Destreza, habilidad, esmero o excelencia en todo lo que se habla o se dice. También significa arte, diga conmigo, arte, belleza, hermosura de la obra ejecutada. Arte, belleza, hermosura, destreza, esmero, excelencia, habilidad. Eso es primor. El adverbio, o sea, primorosamente, significa perfectamente, con delicadeza, esmero y acierto. Eso es primorosamente, que viene de primor. Ese es el adverbio. El adjetivo, que es el que estamos viendo ahí, primorosa o primoroso, significa excelente. Ya conmigo, excelente, delicado, perfecto, diestro, experimentado, perfección. Ya tenemos la primera enseñanza. Todo lo que tiene que ver con Dios en la obra de Dios debe ser primoroso. Toda obra en la construcción del edificio de Dios, si el edificio natural, físico, requería esa perfección, excelencia, esmero, destreza, habilidad, belleza, estética, hermosura, perfección, ¿cuánto más? Si el tipo era así, ¿cuánto más el antitipo? Aquello era tipología. Ahora es cumplimiento de la tipología, que en la hermenéutica se llama antitipo. Allá era tipo, de donde viene tipología. El cumplimiento es antitipo, o sea, lo que representa ya la realidad. Si el tipo, o sea, la figura, el simbolismo, nos habla de perfección, de excelencia, de belleza, de estética, de algo primoroso. ¿Cuánto más el antitipo, o sea, la realidad? Aquello era una representación tipológica, representaba algo. Noten ustedes ahí que ustedes saben, los que han estudiado la palabra saben que la iglesia siempre ha interpretado que en el santuario está revelada en su perfección la obra redentora de Cristo. Y especialmente todo lo que directamente hablaba de Cristo, como la vestidura del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Amén. El sumo sacerdote llevaba aquí el pectoral, tenía 12 piedras. Cada piedra representaba a una tribu de Israel. Y dice Dios, Él llevará en su corazón los nombres de los hijos de Israel, aquí en el pecho, y se colgaba en el hombro, que nos habla de responsabilidad y del corazón. Así Cristo, como sumo sacerdote, lleva en sus hombros y en el corazón los nombres de los redimidos. Él traspasó los cielos para presentarse a Dios por nosotros. Él está haciendo memoria de tu nombre delante de Dios. Si la parte física del pectoral tenía que ser obra primorosa, representaba la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Tenía que ser perfecto. Amén. Otra obra primorosa era el velo que separaba el lugar santo del santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año traspasaba ese velo. Pero el día de la muerte de Cristo, cuando Cristo expiró a las 3 de la tarde, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No se rasgó hacia los lados, porque hubiera sido algo humano, sino del cielo a la tierra. Desde arriba una mano invisible rasgó el velo, para que ahora todo pecador tuviese acceso al lugar santísimo.
para que no hubiera separación. Dice que tenemos libertad para entrar al santuario. Somos llamados a entrar al santuario, a ir al trono de la gracia para tener comunión con Dios y poder alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ese velo que representaba el paso hacia el Santísimo, que nos habla de la obra de Cristo, tenía que ser de obra primorosa, porque representaba a la obra perfecta de Jesús. Como un estribillo se repite en las instrucciones a Moisés en el libro de Éxodo. Haz las cosas de esta manera, con perfección. Hazlo con esmero, hazlo con hermosura, con estética. Esto representa algo perfecto, obra primorosa. La versión de las Américas dice hábil artífice, o sea, un experto que sabe trabajar. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Nada que tenga que ver con Dios debe ser mediocre. El que le da un servicio a Dios chapucero, mediocre, no conoce a Dios. Todo el que le da a Dios algo, un servicio que no es digno de Él, lo está tratando como algo cualquiera. Todo lo que tiene que ver con el admirable del cielo debe tener excelencia, debe ser obra primorosa. Dios no pide menos que obra primorosa. Destreza, habilidad, estética, hermosura, perfección. De la misma manera que Dios nos ha hablado de la ofrenda, que no podía ser de un animal cojo, ciego, manco, mutilado, porque era una ofensa a Dios. De la misma manera es el servicio a Dios. No podemos construir nada para Dios debilitado, feo, dañado, chapucero. Todo lo que se haga para Dios debe ser lo mejor de lo mejor, porque Dios es el todo en todos y es lo mejor, es el perfecto Dios del cielo. Y hoy nosotros tenemos, hermanos, que aprender de que todo lo que se hace para Dios, todo servicio a Dios debe ser digno de Dios. Los hombres aman la excelencia. Los hombres exigen la excelencia. ¿Cuántas personas descuidadas no pierden constantemente sus trabajos? Porque son impuntuales. Porque hacen las cosas sin ningún esmero. El producto no sale con la calidad que debe salir. Y el jefe le dice, lo siento, no te necesito, no vuelvas a partir de hoy. Y sale a buscar una persona que te sustituya, que le dé la calidad que exige su producto. Todo aquel que invierte y paga por hacer una obra exige calidad. Hay quienes cobran menos, pero te hacen algo ligero, dañado, con el peor material. Lo de Dios debe ser el mejor material con el mejor trabajo, obra primorosa. Amén. Comencemos con la adoración. Venir a darle una ofrenda incompleta a Dios, que no es completa, porque usted llega casi al final, perdónenme hermanos, pero la palabra es para eso, para corregir, para que usted no siga siendo el mismo cristiano. Párese, no le está dando una obra primorosa a Dios. Arrepiéntase, pida perdón. Señor, perdóname, te he dado la cola del culto, te he dado un pedazo del animal cuando todo es tuyo. El holocausto es una ofrenda donde se quemaba completamente el animal. Hasta lo último, era la obra de la ofrenda que asciende a Dios completa.
del todo quemada. Así debe ser el servicio a Dios. Todo lo que se construye para Dios debe ser lo mejor, porque es para Dios. Debe ser obra primorosa, cada servicio a Dios. Cada servicio a Dios. El siervo de Dios que trabaja para Dios debe tener ojos biónicos para ver lo imperfecto. Eso está malo. Arréglame eso. Házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Eso es para Dios. Házmelo otra vez. Recógeme esa basura de ahí. Ayer yo vi un hermano que estaba recogiendo los papeles y le dije, hermano, Dios te bendiga. Así se hace. Esa es obra primorosa para Dios. La casa de Dios no puede estar llena de basura. No debe haber ratones corriendo por los pasillos. A Dios no se le da impuntualidad. A Dios no se le da un servicio a medias. A Dios no se le da un servicio sin ánimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amén. La religión y el humanismo, en su afán por hacerte sentir bien, te ha desvirtuado a Dios. Y te ha dicho, sí, Dios sabe. Dios sabe que tú eres así, Dios sabe que tú eres asá. Y como Dios sabe que tú eres asá, pues dale a Dios eso. Y nunca te inspiran a ascender hasta la plenitud. La vida de la resurrección es una vida de arriba. Cristo bajó a la parte más profunda de la tierra, que es el Seol, para ahora estar a la parte más alta del cielo, la honra de la diestra de Dios. Y para allá vamos nosotros. Amén. Yo quiero decirte que Dios tolera la chapucería, pero la aborrece. Dios tolera el descuido, pero lo aborrece. Dios tolera lo mal hecho. Dios tolera la impuntualidad. Todo que son debilidades humanas. Todo lo que he hecho apresuradamente para quedar bien y no para glorificar al Dios del cielo. Pero no solamente lo que tú haces para Dios es obra de Dios. Tú eres obra de Dios. Dios está trabajando en ti para hacer de ti un hombre o una mujer excelente. Esta semana decía a los discípulos, hablando de mayordomía, decía que la tierra es un ensayo para el cielo. La tierra es un campo de entrenamiento de Dios. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros pasamos 10 y 20 años y decimos que estamos en un trato de Dios. Pareciera que no va a llegar nunca el tiempo de donde voy a realizar lo que Dios dice que tiene para mí. Y pasan 20, 30 años preparándote y tú dices, pero ¿cuándo va a llegar ese tiempo? Y dice Dios, ya está llegando. Te estoy preparando. A mí me importa más tu carácter y lo que estoy obrando en ti con lo que tú puedas hacer por mí. Yo puedo evangelizar el mundo en un día. Yo no te necesito a ti, te estoy dando una parte para que tú te identifiques conmigo, para que tú te perfecciones en mí, para un día llevarte a lo superior, a administrar cosas grandes. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo en la parábola, aquel siervo fiel, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios siempre me ha ministrado que esa parábola nos habla a nosotros de los dos lugares donde administramos. Dios le va a decir a cada cristiano aquel día en su mayordomía, en lo poco, o sea, en la tierra, tú has sido fiel, ahora ven conmigo, en lo mucho te pondré, o sea, allá en lo perfecto. Hiciste bien aquí, te llevaré bien allá. Hay quienes pueden pasar la vida entera en el entrenamiento y se van a morir, como se murió Jacobo de una vez que terminó el entrenamiento de 3 años y medio con Jesús y lo mataron. Como Esteban, que apenas comenzó el entrenamiento y lo mataron. Dios no está tan interesado en cuánto tú hagas, sino cómo lo hagas. No es como tú vas, no es que tú vas a llegar al cielo. Eso no hay duda. Si creíste en Cristo vas para el cielo. El asunto es cómo vas a llegar al cielo. Pablo decía,
De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, para mí mismo, para mí mismo. No la voy a vivir para mí, con tal de acabar mi carrera con gozo. Hay quienes no la terminan con gozo. Yo siempre he tenido dentro de mi corazón, como siervo de Dios, un temor. Y es no terminar la obra con gozo. ¿Qué significa eso? Tú la puedes terminar, pero sin gozo. Frustrado, en un hospital, solitario en una cama. Por tu mala manera de vivir, por tu mala administración, sufriendo consecuencias que te pudiste evitar si hubiera vivido para Dios. La terminaste. Sansón la terminó. Destruyó más filisteos el día de su muerte que durante toda su vida. Pero no era necesario que terminara la historia avergonzando a Dios, porque los impíos allí lo exhibieron a él como un trofeo de su triunfo, diciendo que Dagón era más poderoso que Jehová. No es necesario. Sansón terminó la obra, pero ¿cómo la terminó? ¿Qué obra terminó Sansón? Nació para matar filisteos, mató en su muerte más filisteos que toda su vida, pero se murió él. Y murió avergonzando a Dios, porque los impíos se estaban burlando de Dios a través de él. Yo no creo en esa vida. Jesús no me enseñó eso a mí. Pablo no me enseñó eso a mí. Yo veo a Pablo que decía, enseñaba a los cristianos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De ninguna cosa hago caso. Si no he logrado nada hasta ahora, no me importa. Sí, pero sigo al blanco de la soberana vocación. Me proyecta lo que está al frente. Quiero un día ser aprobado. No sea que siendo yo un heraldo, al final Dios me dijo: oh, Pablo, te quedaste corto. No llegaste. No, yo fui heraldo. Yo enseñé a otros. Por consiguiente, yo tengo que llegar más que los otros, porque he recibido más del Señor que otros. Yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y todas esas cosas le he tenido, la he considerado pérdida, estiércol, basura por amor a Cristo, con tal de conocerle por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo? El excelente conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que tiene relación con Dios debe ser perfecto. Y si usted no es perfecto, dele lo más cerca a la perfección, porque es para Dios. David lo entendió cuando aquel hombre le quería regalar el sacrificio y el campo. Mira, quédate con tu campo y dime cuánto cuesta. Yo no le voy a dar a Dios una ofrenda prestada, porque no es ofrenda. Una ofrenda prestada no es ofrenda. Hermano, adora tú la mitad del culto que yo llego después. Es una ofrenda por mitad. Eso no es una ofrenda completa. No de una ofrenda ajena. Hay que orar por los que no oran, pero no se puede adorar por los que no adoran. Usted tiene que adorar. Usted nació para adorar. Usted fue salvado para adorar. Esos colores eran colores bellos. Había decoración, había estética, había belleza, a pesar que era un desierto. Había que ver, ahora se hacen representaciones de tabernáculo de testimonio. Y cuán hermoso, simplemente siguiendo las instrucciones, cómo era ese tabernáculo, a pesar que estaba en un desierto. Todo lo relacionado con Dios. La Biblia dice que su nombre es admirable. ¿Recuerdan ustedes cómo le dijo el ángel de Jehová? No preguntes por mi nombre, porque es admirable. Papá de Sansón, es admirable. Y ahí algunos piensan que era Jesús. Estaba, sea como sea, estaba en representación de Dios. Está hablando de Dios. Mi nombre es admirable. Y será llamado su nombre admirable consejero. Admirable significa maravilloso, excelente, lo mejor. Todo lo de Dios es admirable, porque su nombre es admirable. Por ejemplo, yo quiero que ustedes
Ven algo conmigo. Vamos a volver a Éxodo, pero vengan conmigo al libro del Génesis. Libro del Génesis. Capítulo 2, versículo 1. El capítulo 1 habla de la creación. Capítulo 2, versículo 1. Miren el versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En algunas versiones dice, y todo el ornamento de ellos. ¿Todo qué? Todo ornamento. Ahí la palabra ejército es ornamento. En la versión antigua traducía ornamento. O sea, todo, ¿saben lo que es un ornamento? Todo el orden, la decoración de la creación. A mí me llamó la atención esa palabra ejército y la busqué en el original, en hebreo. Y en hebreo esa palabra significa organizados para la guerra. Esa es la palabra que se traduce ejército, significa organizados para la guerra. Miren la creación, la luna, las estrellas, la vegetación, los animales, toda la belleza. No ahora que está llena de monóxido y dañada las aguas y contaminadas. Cuando salió de la mano del Creador con toda su perfección. Dice que era como un ejército organizado. ¿Han visto ustedes alguna vez, aunque sea en película, un ejército en la antigüedad listo para la guerra? ¿Han visto las películas? Es increíble cómo todo el mundo está con su lanza, los flecheros bien preparaditos, los de la infantería al frente y todos bien organizaditos. Cuando la creación terminó y Dios la vio, parecía un ejército en orden. Listo para la batalla, listo para que el hombre pueda administrarla. Dios se la entregó perfecta y ordenada, el hombre la ha dañado. Ahora, no dice Cantar de los Cantares, que la iglesia siempre ha interpretado que la amada ahí es la iglesia. No dice que la iglesia es imponente como ejército en orden. Cantar de los Cantares capítulo 6, en el 4 y en el 10, 2 veces lo dice. Imponente como el sol, como ejército en orden. Así debe marchar la iglesia, hermano, como un ejército en orden. Como la creación cuando salió de la mano del Creador. Todo en su lugar. El perfume del campo que Jehová había bendecido, el verdor, ese olor, esas flores que expelían ese perfume tan deleitoso. Todo en orden, todo hermoso. Así debe ser la iglesia, porque la iglesia es la nueva creación de Dios. Aquella fue la primera, esta es la segunda. Aquella es la natural, que representa en tipología la espiritual, pero tú eres la realidad. Ahora es espiritual y Dios es espíritu. Tú eres la obra de Dios. Diga, yo soy la obra de Dios. Amén. Esa es tu dignidad. El Señor como constructor. ¿Han visto esos constructores que son bien exigentes? Que dice, hazme eso otra vez. Y tú lo haces otra vez. Destrúyelo, hazlo otra vez. Pero mire que tengo 3 días en eso. Hágalo otra vez. Deja verlo. No. Hazlo otra vez. Y usted se enoja. Hágamelo otra vez. Eso es una chapucería. Hágalo de nuevo. Hasta que lo haga bien. Chabacanería. ¿Estamos aplicando a la vida?
No es necesario que yo comience a andar por todos los pasillos de la aplicación hasta que la palabra te toque a ti. Mírate en el espejo ahora. Mírate en el espejo. A ver, ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿Cómo es tu adoración? Vamos a ver en la casa, qué es lo primero que tú le das a Dios? Comencemos por lo natural. Tu casa es casa de Dios. Y tu casa debe estar limpia, ordenada, porque es la casa de Dios. Tu casa es casa de Dios. Todo lo tuyo debe estar organizado. La finanza, bien organizadita. Y no estoy hablando de poner bien los papeles, tanto poner bien los papelitos. Yo estoy hablando de pagar las deudas a tiempo. El mejor crédito debe ser de los cristianos. Nunca se declaran en bancarrota, porque asumen responsabilidad. Esa ley nueva que salió ahí, yo le bendigo a Dios por esa ley. Que nadie se declare en bancarrota. A pagar. Si usted tuvo el valor y la irresponsabilidad de meterse a una tienda y cargarse con un montón de bolsas con el dinero del banco, pues páguelo ahora con altos intereses. Como le dijo el diablo a Eva, peca ahora y paga después. Hay que saber asumir responsabilidad en la vida. Hay personas que van y se acuestan con una mujer. Estoy hablando de los jóvenes, que es muy común el sexo antes del matrimonio. Y andan como las bestias. Que las bestias, cuando están en ese periodo, no están preguntando ni siquiera si es su mamá. Los perros se acuestan con su mamá, con cualquiera. Perdóneme que hable así. Yo creo que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y Dios estableció un orden que es el matrimonio, que es honroso en todo, dice la palabra. Así que si usted tiene el valor de irse a acostarse con una mujer y a derramar la fuerza de su esperma, pues si nace un hijo, sea responsable y asuma su responsabilidad. Porque si pasó por el placer y la responsabilidad de hacer algo fuera del orden de Dios, entonces sostenga toda la vida ese hijo y asuma responsabilidad. No salga a hacer un aborto, ni a obligar a hacer un aborto para resolver un problema. Eso es irresponsabilidad. Eso no está de acuerdo con Dios en ningún sentido. No solamente por el crimen, que es suficiente, sino por la irresponsabilidad. Asuma responsabilidad. Si se va a casar, piénselo bien. Piénselo mucho antes de casarse, para que no lo piense nunca después que se case. Y en vez de ser novio, sea sibio. Sibio. En vez de novio, sibio. Pero por lo menos vea la voluntad de Dios. No es que vea a la mujer y sea bonita, que si es 90 por 35, porque sé yo qué cosa. Si tiene tantos pies, no. Que sea Jehová que se le elige. Ponga el vellón otra vez. ¿Saben por qué? Porque el hogar es obra primorosa de Dios. Ahí es que se manifiesta la más importante obra primorosa. Allí es. La palabra divorcio nunca debe existir, ni en el coraje más grande, ni la ira más molesta. En el matrimonio hay entrada, no salida. Piense bien antes de entrar para que nunca salga. Consulte bien a Dios. No se lleve de sus pasiones desordenadas. No se lleve de su necesidad. Sométasela al Espíritu. Porque ahí tiene que haber obra primorosa. ¿Por qué? Porque después usted concibe hijos. Y los hijos entonces pierden al papá y a la mamá. Y a veces lo ponemos a pelear a los dos cuando estamos en pleito. Los hijos están ahí sufriendo. Soy de mamá, soy de papá. Papá me critica mamá, mamá me critica papá. Y estoy ahí. Y los literalmente, emocionalmente los parten en dos pedazos. Y los acaban.
Y no saben que después esos muchachos van a ser traumados toda la vida, van a formar hogares y después no tienen el sentido de responsabilidad porque lo vieron en la casa y entonces van a cometer el mismo error y están dañando a la posteridad por su irresponsabilidad. El hogar es honroso, es obra primorosa de Dios. Comencemos ahí la obra primorosa. El hogar es el lugar íntimo, pero es el lugar donde Dios más ve. Hay 4 paredes que no dejan ver lo que pasa en el hogar, pero nadie puede evitar que desde el techo Dios mire hacia abajo. Él mira a los hijos de los hombres. Allí no te ven los otros, no saben lo que tú haces, pero hay uno que está allá arriba que está mirando. El hogar es una construcción. El primer cimiento es consultar a Dios para elegir bien y hacer un buen fundamento. Hacerlo todo bien, en lo personal. Por eso Dios cuando dice, alguno anhela obispado, o sea ministerio, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que tenga un testimonio de los de adentro y de los de afuera, que no sea dado al vino, que sea sobrio, tenga dominio propio. Y no solamente lo limite al vino, dominio propio, no lotería, no juego, no descontrol. Un vicio puede ser cualquier cosa, no necesariamente el vino. Todo lo que se apodera de ti obsesionadamente, obsesivamente y hace de ti lo que quiere, eso es un vicio. Eso no es obra primorosa. Dios nos llamó a dominio propio, no a esclavitud. Amén. Y el que no gobierna bien sus asuntos personales jamás puede administrar en la casa de Dios. Dice Dios aquí. Obra primorosa, hay que construir bien. Los hijos, obra primorosa. Dele un balance entre el amor y la disciplina. Si le da un 80% de amor y 20% de disciplina, pues hay un problema ahí de desequilibrio. Véngale 50-50, 50%, para que sea un 100% balanceado. No un niño mimado que grita y sale usted con la vibra. Que no llore. No. Comienza al niño a hacerle distinguir entre necesidad y caprichos para que sea un buen administrador. Hijo, ya usted bebió su leche, ya usted descansó, usted tranquilo, deje de estar llorando ahí. Está llorando para ganarme atención y ocuparme. Yo estoy muy ocupado, usted tranquilo ahí. Ya sus necesidades fueron suplidas. Mami, tranquilo ahí, no se me mueva de ahí. Autoridad. Sí. Orden. Que sea usted que discipline al hijo, no el hijo a usted. Porque algunos le pegan a los padres desde niñito. Ay, cuando yo veo a esos niños levantando la mano a los padres, yo, Dios, ¿este dónde salió? A ver quién es la autoridad en tu casa, el niño o tú, que juega contigo para allá. Ah, lo que quiera, quiero esto, quiero aquello. Eso es obra primorosa, ese es el carácter. De ahí depende el futuro de ese niño. Los niños mimados, malcriados, te van a faltar el respeto, te van a deshonrar y van a pasar la vida entera heridos contigo porque no lo supiste educar. Porque el niño necesita un límite. Todo ser humano debe tener linderos hasta aquí. Aún el mismo Dios en lo espiritual dice, no consultes al ocultismo, a la brujería, acá y acá. No entres en un mundo desconocido. No entres, no toques lo que no puedes remediar.
Si está entrando por los ojos algo de pornografía, apágalo, porque después te metes en un lío que no va a poder salir. Es mejor atreverte a decir no que pasar la vida entera rompiéndote los pensamientos y buscando ayuda y oración y echándote aceite encima. Aprende a decir no en el momento, aunque tenga que sacudir la carne y decirle no voy a sembrar para luego pasar la vida entera fastidiado. No, voy a ser responsable delante de Dios. Porque estoy emprendiendo un camino que yo sé que es peligroso y que me va a llevar a la ruina. Y que no solamente ofende a Dios, sino que me hace un esclavo. Y yo solamente soy esclavo de Jesucristo. La obra primorosa es por donde quiera. En todo lo que usted hace. Porque usted representa a Dios. Eso es obra primorosa también. Dios aprecia eso. No es un ridículo, no es un religioso que la gente lo conoce porque anda por ahí, qué sé yo, una manera que parece un uniforme religioso. No, deje el uniforme a los bomberos y a la policía. Usted es un cristiano. No, la Biblia lo que dice es que sea decente, decoroso, con vergüenza, con pudor, con castidad. Son principios gloriosos de la palabra. No que tiene que ser vulgar, ni tiene que ser ridículo, ni tampoco religioso extremista. Usted puede ser, pídale a Dios sabiduría. Eso es belleza. No llama la atención ni por esto, ni por esto, ni por esto. Pero sí te ves elegante, te ves bien, te ves arregladita para Dios. En todo, balance. En todo, elija colores que no sean chillones. Que no, a la gente no se asuste. Pídale a Dios sabiduría. Amén. No te estoy predicando religión, te estoy predicando ornamento santo, belleza. No importa la manera que tú elijas, pero que usa el sentido común de Dios. Hay una manera tan hermosa de hacer las cosas y no necesariamente ser arrastrado. No es Francia y los homosexuales que preparan la moda en Francia, libertinos, lo que te deben decir a ti cómo vestir. Por favor, por favor, por favor. Como se vestían aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Eso no es religión, eso está en la Biblia. Y sale Sara. Sara usaba prendas. Todas esas mujeres usaban prendas, sus joyitas, sus bonitas, hasta en la nariz, hasta en la nariz. Parecían vaquitas bonitas. Perdónenme, se lo digo porque hay gente que parece que no lee la Biblia. Dios no tiene problema con el oro, Dios tiene problema con el uso del oro, que no te lleve a la vanidad y al orgullo. Pero bien usado, las calles son de oro en la santa ciudad. Jesucristo tiene un pectoral de oro ahí y en el cielo todo es oro. Ahí viene todo el oro, está por donde quiera. Engaste de oro por donde quiera. Dios no tiene problema con el oro, el mal uso del oro. Ahí está el problema. Hay una forma correcta de hacer las cosas, sin religión y sin mundanalidad. Obra primorosa, como aquellas santas mujeres. Dios. Desde ahora en adelante, miren, obra y hermosura. Dale un aplauso al Señor. Amén. La misma oración que hago por estos, hago por aquellos. Por amor a tu nombre, lleva la palabra, llévala al corazón, hazla vivir en el orden del Espíritu, en la capacidad del Espíritu, en la sabiduría del Espíritu. Padre, queremos vivir en obras primorosas. Queremos vivir en lo admirable de tu nombre, en la excelencia de tu camino. Bendice esas vidas. Mi hermano, mi hermana, yo ruego al Señor que Dios te dé más de lo que mi boca pudo decir. Que la palabra de Dios llegue traducida a tu necesidad y a tu realidad.
Que Dios te ministre en todas esas áreas, en aquellas que aunque yo no mencioné, la palabra misma por el Espíritu llega a esas áreas. Recibe la palabra con toda solicitud, con todo el corazón, y Dios cumplirá su obra y su propósito en ti, y las obras de Dios se van a ver en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo. Esperamos Jesús. que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.